¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Sea bienvenido a una edición más de Punto Joven, la noticia de otra perspectiva. Iniciamos la edición correspondiente a hoy viernes. Estamos en viernes, ya casi terminando este mes de febrero de ese año 2015, una fecha muy importante acá en el departamento del Paraíso. Pero vamos a conversar temas importantes hoy. Usted se preguntará qué estamos haciendo en vivo a eso de las 2 de la tarde, cuando el programa es a las 5 en punto de la tarde. Bueno, es que hoy tenemos una importante visita dentro del estudio principal de Punto Joven, acá en G-Edición 25. Vamos a conversar temas importantes sobre educación y sobre supuestos problemas que hay dentro del departamento del Paraíso en el ámbito educativo. El punto de hoy se lo presento así. Para empezar a hablar de temas educativos, acá en el departamento del Paraíso, me voy a enfatizar en los principales problemas que hay dentro de acá. Entrevistas principales con el ministro de Educación, Marlon Escoto, y él me dijo en entrevista de que no existía director dentro del Instituto Departamental de Oriente. Le pregunté que si Marvin Palma no era director oficial, y él me dijo de que sí lo era, pero que no había director en el ámbito de responsabilidad. La pregunta es, ¿qué pasa dentro de este importante centro educativo? ¿Por qué tanto déficit económico? ¿Por qué el importante centro educativo que le sirvió al ministro de Educación, Marlon Escoto, de escuela, ahora se ha convertido en un saco roto, como me lo dijo él en entrevistas? La pregunta es, ¿qué pasó con este centro? ¿Hay anomalías? ¿Hay robos? ¿O qué es lo que pasa concretamente? Para hablar más claro y concreto, le presento a usted a nuestros invitados. Desde el estudio principal de Punto Joven, G-Edición 25, me acompaña el señor ministro de Educación, Marlon Escoto, para hablar claro y concreto con él. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Ayer, quiero comentar, tuve la presencia del director del IDO, Instituto Departamental de Oriente, Marvin Palma. Estuvo aquí conmigo, conversamos abiertamente, preguntas claras y concretas, señor ministro, y una de las que me dijo es que este colegio lleva auditoría por un año y que no se ha enlazado exactamente de quién es el culpable de su déficit. Señor ministro, yo conversé con Marvin Palma y le pregunté por qué ellos han permitido este déficit, y él me dijo que es que usted les prohibió recoger o recolectar propios fondos con las instalaciones del gimnasio de este centro educativo. Ellos dicen que lo alquilaban, que con este centro educativo, con los alquileres, con lo que le pagaban por los alquileres, ellos recolectaban fondos para sustentarse, pero dicen que usted se los prohibió, bueno, en todos los colegios dentro del país, y que eso les ha afectado. ¿Qué opina usted? Y estaba peor que ahora. Entonces, antes del 2012 todas estas prácticas se estaban dando y el IDO ha venido en decadencia más de 10 años. Los casos son muy similares a lo que pasaba en la normal España, que tuvimos que intervenir directamente, seguimos trabajando, se nombró una comisión. Esta otra semana también ya vamos a nombrar director interino dentro de la normal para ir en ese proceso de recuperación, y después vamos a hacer la convocatoria para que ya un director en propiedad retome las instituciones. Lo mismo vamos a hacer en el Departamental de Oriente. Ahora, si en ese proceso hay personas que han incurrido en faltas administrativas o han hecho acciones incorrectas, entonces la Secretaría aplicará las sanciones administrativas, si eso es lo que procede. El Ministerio Público, que nos ha estado acompañando, valorará si lo encontrado requiere un ejercicio penal, y el Tribunal de Cuentas requerirá a las personas frente a evidencias, si en el caso que se encontrara alguna condición de recursos que se han utilizado de forma incorrecta. Esas son las tres instancias del Estado. Educación aplica sanciones administrativas, el trabajo lo haremos conjuntamente con el Ministerio Público, sección penal, y de recuperación de recursos, si eso ha sucedido, con el tribunal. Entonces, de esa manera despejamos cualquier duda de si alguien protege a alguien, si alguien hizo o no hizo, y se definen los extremos de hasta dónde se ha tenido la responsabilidad. Señor ministro, voy a ser breve con los temas porque sé que usted tiene mucha prisa, se estará yendo dentro de breves momentos. Señor ministro, ahora me voy a un punto importante. Estamos hablando de educación gratuita, señor ministro. Sin embargo, hay centros que no le están obedeciendo, señor ministro. Antes de que iniciemos sobre temas como este, voy a decirle, antes que todo, felicitarlo, señor ministro, porque usted ha establecido mucho el orden en el país, en los maestros,
La mayoría de ellos no lo quieren. Decía yo, usted extracámara, señor, usted camina con poca seguridad. Ellos me decían, hay mucha seguridad, pero yo decía, ¿qué pasa, señor ministro, cuando la mayoría de los maestros a usted lo detestan por establecer el orden dentro del país? Pero sin embargo, señor, conversemos sobre lo que es gratuito. Usted dice que la educación es gratuita y sin embargo hay directores de centros educativos, y lo digo porque muchas madres de familia me lo han dicho a mi extracámara y no lo dicen a las cámaras porque tienen pena o miedo a las represalias contra sus hijos dentro de los centros educativos. Ellos me dicen de que hay directores que están exigiendo el uniforme, hay directores que están exigiendo el monograma e incluso dentro del mismo centro se está vendiendo. Hay directores que los mandan a hacer por gran cantidad y luego se los venden a los estudiantes por un valor de 150 lempiras cada monograma y que no aceptan al estudiante sin su monograma. Hay directores que están haciendo grandes listas de útiles escolares, no sé si usted lo ha permitido o si usted estableció alguna ley, y se las dan a los padres de familia. Esta es la lista que usted debe comprarle a su hijo, cuando hay padres que no tienen recursos económicos. Señor ministro, ¿qué sabe usted al respecto? ¿Es una ley esto que usted ha implementado o esto se está haciendo a oscuras? Tenemos una denuncia específica del Centro de Educación Básica Francisco Morazán de Danlí, que vamos a investigar, donde se nos ha informado que el director supuestamente vende por 150 lempiras el monograma y los obliga al que no tiene monograma a no ingresar. Venimos de un evento de firmar un convenio para quitar obstáculos de ingreso a la escuela por parte de los escolares. Partidas de nacimiento, por ejemplo. Antes, si no tenía partida de nacimiento, el niño no entraba. Entonces, lo que hemos venido haciendo con estas prácticas es ahuyentar al pobre, al hijo del pobre. El que no tiene 50 lempiras no entra. El que no tenía partida de nacimiento no entraba. Un niño tenga o no tenga uniforme, puede ir al centro educativo. El padre más adelante podrá conseguirlo o no, tiene un derecho. Hay una lista básica, mínima, de implementos escolares, útiles escolares, que son los que se han estado vendiendo en los paquestudios, en las ferias escolares, que aquí en Danlí también se han dado. Esa es la única lista orientadora, pero si el padre no los tiene y solo tiene un cuaderno y un lápiz y no tiene uniforme, con eso tiene que ir a la escuela. El día que los directores, no todos, salvemos a los directores buenos, que son la mayoría, el día que estos directores de los que usted me habla entiendan dos aspectos básicos para ser director. Uno, debe garantizar el derecho al ingreso a la escuela o al colegio, no obstaculizarlo. Si o sea, entre más estudiantes mejor. No, entre más niños tenemos en los centros educativos, menor riesgo tenemos que estén en otro lugar. Y lo otro, todos los funcionarios públicos tenemos una fianza que nos cubre o del cual el Estado puede echar mano en el caso que nosotros hagamos manejo administrativo incorrecto de los recursos. Ejemplo, si a la Secretaría de Educación le donan 1 millón de lempiras, yo no la puedo poner en mi cuenta personal, tiene que ir a la cuenta de la Secretaría. Que un director no puede usar su cuenta personal para que un padre le deposite y a cambio matricularle o a cambio ingresarlo. Eso es ilegal, eso es un delito y hasta cierto punto es un chantaje hacia la familia. Si no me das, no te doy, cuando el derecho, quien lo tiene que promover, es el director. Son 2 puntos. Uno, el derecho al ingreso lo debe promover el director y no puede administrar fondos que no le corresponden. Los fondos de la familia deben administrarlos la Asociación de Padres de Familia y entre ellos hacer el acompañamiento, porque la mayoría de los centros funcionan por los aportes de la familia. Pero el director no lo puede utilizar, ya que están los hijos acá. Si no me das, entonces no te los atiendo. Eso es ilegal, completamente. Eso es exigirle. Se lo digo, ministro, porque fíjese que... No, eso no solo es exigirle, eso es un chantaje. Un chantaje. Y eso es un delito. Un delito. Es un robo técnicamente. Directamente. Directamente es un robo. Se lo digo, señor ministro, porque otra cosa que quiero implementarle acá dentro del Departamento del Paraíso, hay directores que le dicen a sus estudiantes, a sus alumnos, mañana puedes venir con ropa de color, únicamente entrega 5 lempiras. Eso es incorrecto. Y tienes derecho a venir con ropa de color. Se lo digo por ejemplo esto. Lo otro es que le dice un ejemplo, tiene que comprar usted 3 libretas de estas y le dice la marca y tal vez cuesta 70 lempiras. En una ocasión yo visité al Departamental de Oriente y le dije al director de ese tiempo que me mostrara la oficina y se desatendió y me dijo que estaba sucia. Yo quería un baño, entonces cuando él dio la vuelta yo entré a su oficina y era una bodega, uniformes, cuadernos. El director que había convertido en el gran proveedor tenía su propio negocio adentro
el mercantilismo afecta a la educación, no solo porque condiciona y en alguna medida presiona a los padres por cosas que sí las necesitan, pero no deben comprarlas ahí ni por esos precios, ni están obligados a hacerlo. El problema del mercantilismo en la educación es cuando le dan puntos en la calificación por dinero. 5 puntos por comprar un libro. ¿Qué tiene que ver comprar un libro con el conocimiento? 5 puntos por ir al cine, 5 puntos por ir a la gira. Entonces, cuando eso se expresa en una puntuación y usted ve índice académico de tal niño, hasta el 30% de ese valor no es por actividades educativas. Entonces, ¿qué refleja? Ese es el gran daño que le hacemos cuando utilizamos la parte el mercantilismo, el dinero, a cambio de dar un valor por un supuesto aprendizaje. Por eso en el país hemos tenido el problema eterno que los niños están interesados en aprobar, no en aprender. Si alcanzo 60 o 70, no importa si tenga que dar 50 lempiras por 5 puntos que me hacen falta. ¿Qué pasa con esos niños cuando son jóvenes y luego son universitarios? Son mediocres. Porque lo que menos tienen es conocimiento. Llegaron a la universidad comprando las asignaturas. En alguna medida, cuando eso está condicionado, te voy a ir dando puntos por tal cosa, lo que está haciendo es comprando algo. La educación no se puede comprar. La educación es un proceso donde hay alguien que enseña, otro que aprende, hay una metodología, hay un contenido. Y ese contenido debe servir cuando uno lo adquiere para enfrentar la vida. Por ejemplo, en tercer grado uno aprende a sumar, multiplicar y dividir. Y termina de aprender a hablar y a escribir. Esas habilidades son las que le sirven a usted y a mí todo el día. Hablar con alguien, dirigirnos a alguien, comprar algo, sumar, multiplicar, dividir, hablar, leer y escribir, se terminan de aprender o se aprenden en tercer grado. Pero si usted no tiene esos espacios y lo que hace es dar 5 lempiras por una cosa, 50 lempiras, cuando usted crece y demanda de esa habilidad, entonces va a recurrir a los 5 lempiras. No, si no la tiene, no la tiene, lo ha perdido. Eso tenemos que combatir el mercantilismo. Hay que compartirlo, tiene mucha razón. Le voy a hacer preguntas así como estas. ¿Tiene usted el poder para destituir a cualquier director que esté haciendo anomalías como estas? No, no es que yo tenga el poder, la ley ya existe. Se llama audiencia de descargo, el procedimiento administrativo, se muestran los cargos. Si los cargos no son desvanecidos, entonces se hace la separación. Se separan, se le dan los días para que apele, después de la apelación mantiene firme, si no le favorece puede ir hasta la corte en la apelación, es el procedimiento administrativo. Usted escuchó que hace un par de días se le notificó a un dirigente magisterial de Danlí, de un colegio magisterial, que está separado de la secretaría. ¿Qué hizo? La secretaría siguió un procedimiento administrativo, lo separó. Fue él en amparo a la corte y la corte desestimó esa apelación, quedó en firme la decisión de la secretaría y lo separa. El problema en educación es que no se aplicaban los procedimientos administrativos correspondientes. ¿Quién es el primero que debe aplicar procedimientos administrativos? El director. Pero no es llamado de atención, es que mira, el amiguismo, el compañero, no, venga para acá, sí, tome. Esta es una citatoria, audiencia de descargo por esto que denuncia que recibí. Si usted va a una audiencia de descargo y no tenía nada que ver, entonces evidencia y ahí termina el proceso. Pero si no es capaz de responder, el siguiente paso son sanciones, suspensión de 3 meses, de 6 meses o suspensión definitiva. Hacer uso de las herramientas administrativas es lo que nosotros les pedimos desde un director de centro, un distrital y un departamental. Esa cultura de deducir responsabilidades en base a derechos no existía. Era el compadrazgo, el que yo te puse, el que yo te quito, el que yo te hice el favor, y así no funciona nada, no solo la educación, no funciona un país cuando no existe respeto por los procedimientos. Respeto más que todo. Voy a activar la llamada telefónica, por favor, si me la regalas en línea, por favor, a llamadas telefónicas para que el público haga cualquier denuncia o cualquier comentario. Voy a explicarle esto, señor ministro, en mi punto de vista como ciudadano, tenemos el error o a veces tenemos el chance de equivocarnos. Señor ministro, no estoy de acuerdo con las juntas directivas de padres que afirman supuestamente la matrícula gratis. Dicen matrículas gratis, pero al final siempre se le pide una aportación, dicen algunos de manera voluntaria, pero siempre se les está obligando. Aportación de 500 lempiras, de 250 lempiras, conozco. Director, ¿en qué momento fue aprobado esto de las aportaciones por las matrículas? No, eso no existe, es voluntario. Es voluntario, pero siento que hasta recibos y exigencias y todo. Ni los directores ni las organizaciones de familias pueden exigir ni condicionar
un aporte. Los aportes de la familia son voluntarios. Voluntarios. Y es ahí donde tiene que aparecer el liderazgo de un director para convencer a la asociación de padres Que aporte que de apoye. manera voluntaria. Claro. Señor ministro, lo interrumpo, tengo llamadas telefónicas, me interesa que el público hable con usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. Bueno, quiero en esta ocasión felicitar al ministro. Orgullosamente soy egresado de la Universidad Nacional de Agricultura, conozco toda su trayectoria. Mi nombre es Manuel Vanegas. En primer lugar, he estado escuchando que en el Instituto Departamental de Oriente están pidiéndole al padre de familia una silla que cuesta 600 lempiras, y para esto poder darle un cupo de a un estudiante de forma como este país de salir adelante. Déjeme entenderle, me está diciendo usted que le piden un pupitre para darle un cupo al estudiante, o sea, para matricularlo dentro del centro. Exactamente, sí. Sí, porque además no lo matriculamos y nos pidieron un pupitre para ¿Usted es poder padre de familia de ese centro educativo? ¿Diga? ¿Usted es padre de familia de ese Yo centro soy educativo? hermano de un estudiante del Instituto Departamental de Oriente. Ah, ¿usted es estudiante? Era anteriormente, soy egresado de la Universidad Nacional de Agricultura. Y me parece de que la educación en nuestro país no se debe de restringir en ningún momento. Se debería de fomentar, porque es la única forma como nuestro país puede salir adelante. No es con armas, no es con tener más policías, sino que es que nuestro pueblo esté educado. Entonces, yo felicito al ministro porque conozco toda su trayectoria, es egresado de la Universidad Nacional de Agricultura orgullosamente, y nada más felicitarlo, ¿verdad? Gracias a usted por sus comentarios. Voy a activar una llamada telefónica más. El ministro tiene muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer. Le voy a pedir a usted que nos ayude con sus comentarios o denuncias un poco breve. Vamos a recibir la llamada telefónica siguiente. Buenas tardes. No hay llamadas en línea, señor ministro. ¿Pago o compra de pupitres está permitido dentro de los centros educativos, señor? No, ninguna transacción es válida. Cuando no hay liderazgo se recurre a estas situaciones. Yo he sido director de centros educativos en condiciones precarias y nunca hemos sustentado la existencia del derecho a la educación a cambio de... ¿A quién le corresponden los pupitres en los centros educativos? ¿Al Estado? A la Secretaría de Educación. Algunos son autosuficientes, pero si el problema fuese que al IDO le faltan 300 sillas, nosotros se las damos mañana, pero eso no resuelve el problema. ¿Usted quiere? Me contó en una entrevista que tiene que cambiar la administración. Claro. Una llamada telefónica más. Buenas tardes. Bueno, se fue la línea, está un poco saturada. Voy a darle espera a usted por alrededor de 5 segundos. Haga sus denuncias, ya que en cámara usted no me las hace porque tiene miedo que los maestros tomen represalias contra sus hijos y los reprueben. Por eso usted no lo hace en cámara. Por eso lo tengo acá al señor ministro, para que usted las haga en vivo con nosotros. Buenas tardes. Aló, buenas Le tardes. escucho, dígame. Quisiera saber por qué si hay tanta demanda de alumnos no dan plaza para maestros. ¿Cuándo va a ser el... Gracias por su denuncia, que si por qué hay tanta demanda de alumnos no hay plazas para maestros, señor. A medida que crece el sistema educativo se necesitan más plazas, pero Honduras se dedicó más a repartir plazas y menos a ver que esas plazas eran eficientes. La semana pasada abrimos en el departamento 5 centros básicos, 2 aquí en Danlí, 3 en San Matías, con las mismas estructuras que ya existían. Ocotepeque, por ejemplo, abrió hace 2 semanas 21 centros de educación básica con las mismas estructuras que ya existían. Santa Bárbara nos está reportando que hay colegios en los cuales se puede duplicar la atención a los jóvenes con las que ya están. Y alguien extraoficialmente me ha dicho que en el Alejandro Flores de Danlí, por ejemplo, hay suficientes horas y profesores como para abrir otro colegio. Entonces no estemos pidiendo plazas si todavía no somos lo suficientemente eficientes con lo que tenemos, porque somos un país que no nos sobra nada, pero tenemos que eficientar al 100% los recursos que ya tenemos. Gracias, señor ministro, por la respuesta. Una llamada telefónica más. Le escucho. Buenas tardes. Aló. Hola. Sí, que quería preguntar que si era obligatorio que los centros básicos dejaran un proyecto, o sea, todo logrado, porque en Matasajano, Jamastán, todos los años les piden cierta cantidad de dinero diciendo que es un proyecto. No sé si eso es
legal. Cuando hablamos de cierta cantidad de dinero, ¿a cuánto nos referimos en suma? Por lo menos unos 500 lempiras para abajo. Para proyectos, ¿qué tipo de proyectos? Para el arreglo del centro básico. Centro básico. Señor, ¿qué opina al respecto usted? Dije al inicio que muchos centros educativos funcionan porque las familias aportan, pero no puede ser utilizado ese aporte como condicionamiento o como obligatoriedad. Haga un cálculo rápido, hay 2 millones de escolares. ¿Cuánto dice que piden? Que no. 500 lempiras. ¿Y por 2 millones? Mucho dinero para un proyecto, sería como levantar 4 colegios del mismo tamaño. Multiplique 2 millones por 500, estamos hablando de 1.000 millones de lempiras que se pueden manejar fácilmente en todas las instituciones del Estado. ¿Y dónde está la respuesta? ¿Dónde está la eficiencia? El Estado hizo una encuesta de percepción de los servicios y educación tiene una alta percepción positiva, pero lo que le hace falta para que sea totalmente buena es, la encuesta dice que los padres sienten que el aporte que están dando no se está usando de manera correcta. Entonces vea que no estamos hablando de falta de dinero ni nada, estamos hablando de la desconfianza, malversación de los fondos. la desconfianza que se ha generado entre el que dirige y el que aporta, porque muchas familias en centros que les va bien, porque aquí estamos hablando de centros puntuales que hay que corregir, pero veamos los centros educativos donde los directores y las familias tienen una relación buenísima. Yo conozco directores que me dicen, yo nunca he administrado un lempira de la asociación de padres. Yo lo que hago es decirles, miren, si me tocara decidir, ustedes nos pueden ayudar en esto, y priorizan. Ellos hacen sus propias reuniones, hacen las inversiones y sus propias liquidaciones. Entonces, si usted multiplica 2 millones por 500, esa bolsa de dame que te doy entre las familias y los centros educativos puede ser 1.000 millones. 1.000 millones es un presupuesto enorme que podría resolver un montón de problemas si se manejara de forma eficiente. No que sean mal utilizados. Una llamada telefónica más. Buenas tardes, le escucho. Hola. Buenas. Me la saca del aire, por favor, Fernando, porque a ver si atendemos una más. Mientras tanto, señor ministro, le pregunto a usted, ¿qué puede hacer una madre de familia a la que se siente acosada con el dinero que da, se siente utilizada? ¿Qué puede hacer? Porque si ella pone quejas al director, pueden tomar represalias contra sus hijos. Y ese es el miedo de muchas madres de familia, sino que lo que hacen entonces es dar el dinero. ¿Qué pueden hacer ellas? Denunciar antes de dar el dinero, porque es otra de las culturas que tenemos en el país. Después que damos o caemos en esa trampa, llamamos para denunciar. Primero, la denuncia es previa. La línea 104 de la Secretaría recibe llamadas de denuncias y de emergencias. Eso permite... Esa no la sabíamos, ni en los centros educativos nos dicen de que hay una línea 104 que los padres de familia pueden llamar y realizar cualquier denuncia. ¿Esa existe, señor ministro? ¿Por qué no mucha promoción dentro de esa línea que es muy importante? No les conviene. A pocos les conviene que, por ejemplo, ayer se abrió una línea para denunciar la corrupción, que la inauguró el presidente. La línea 104 tiene más de un año, procesa más de 100 denuncias diarias, nosotros recibimos esos informes, y a veces la denuncia se resuelve con una llamada. Recuerdo un señor de aquí de Anlín que me mandó un mensaje y me dijo, a mi hijo no lo quieren matricular en una escuela tal porque mi hijo tiene algunos problemas que yo entiendo, me dice, pero él aprobó. Y le dijeron, aunque llame al ministro, aquí no te lo vamos a matricular. Llamamos a la directora y le preguntamos por el caso y dijo, no, ese caso está resuelto. Y se acabó. Créeme que me gusta su rapidez para resolver los problemas. Tengo alrededor de 3 minutos, señor ministro. Sé que usted trabaja mucho. Una llamada telefónica más para despedirnos. Buenas tardes. Hola, muy Escucho. buenas tardes. Quiero saludar al periodista y al secretario de Estado en Educación, Marlon Escoto. Soy el representante del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras en la zona oriental. Y quería preguntarle al señor ministro, en base a la ley de educación, en lo que establece el artículo 157, ¿cuál es el verdadero procedimiento para que los centros que necesitan o que en virtud de causa tengan a bien la solicitud de una jornada única? ¿Cuál es el procedimiento que corresponde? ¿Qué está pasando con estos centros que están entablando la petición ante la instancia del ministerio para lograr la jornada única y que no están asistiendo
en las jornadas que establece ahorita la ley. Señor, Porque me disculpa, por favor. Señor, centros me disculpa, educativos no lo que entiendo muy bien a no su están pregunta. asistiendo en la jornada correcta. Que le quiero preguntar, ¿cuál es el problema? Bueno, en verdad el problema es que no conozco el procedimiento correcto. El artículo 157 establece que el CED solicitará a la dirección municipal y la dirección municipal a la dirección departamental, pero tengo conocimiento de algunas versiones establecidas por los sectores o los niveles ya mencionados que están diciendo que no van a conocer las peticiones que se presenten. En este sentido, conozco centros educativos que están solicitando desde ya el establecimiento de la jornada única de 5 horas en la jornada de 7 a 12. Ahora, quiero conocer qué está pasando con estos centros que no están asistiendo a la doble jornada, como establece ahorita el reglamento de la ley, y el desconocimiento de las autoridades por parte y la falta de supervisión de lo mismo. Gracias por su denuncia. Un poco breve, señor ministro. Tenemos 11.000 centros en jornada extendida, 700.000 niños. Cuando vino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace unos meses, se reunió con Educación y le preguntó, ¿ustedes qué están haciendo por proteger a los niños en Honduras? Y nosotros respondimos, los tenemos más tiempo en la escuela, tenemos jornadas extendidas. Esa fue la mayor valoración que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue una de las mejores estrategias Exactamente. de la Secretaría de Me Educación. extraña que un defensor de derechos humanos sea promotor de reducir los tiempos de los niños en la escuela. Cuando les evita muchas vagancias. Finalizo con esto, voy a evitar más llamadas telefónicas. Disculpe usted, tengo solamente media hora, el ministro tiene muchas cosas que hacer. Un par de mensajitos antes de irnos, señor ministro, para que usted nos dé sus aclaraciones por acá. Pregunte, ministro, que si vamos a alfabetizar los de último año de comercio. Todos los jóvenes que terminen educación media van a participar en la alfabetización, que es importante. Ayude a la gente pobre, que no solo la Luis viene, vaya hacia al área rural. Escuché eso, señor ministro, que usted venía con zapatos y cuadernos a la escuela Luis, de aquí de la ciudad de Danlí, y mucha gente me decía, la escuela que no necesita, pero hay que aclarar, no traían zapatos, ustedes venían únicamente a firmar un convenio, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, la Luis Gamero se vino a firmar un convenio porque ellos fueron los pioneros del voto electrónico y hoy se iba a firmar un convenio para promover la educación en democracia para el resto de los centros educativos. ¿Pero usted dónde lo encontré la semana pasada? Me lo encontré en San Matías. En el Robledal, ¿no? En el Robledal, San Matías. Estuvimos en 3 aldeas. Ayer usted va a Teupacenti y hoy está otra vez en Nailí. Mañana usted sabrá por dónde estará, trabaja mucho. Con mucho gusto asistimos a las escuelas que podemos, pero hay 20.000 escuelas. Trata de hacer lo mejor posible. Buenas tardes, buen programa. Felicito al doctor Marlon por su labor en el ministerio, que no ha sido fácil. Que Dios lo bendiga, doctor Marlon. Dice por acá, me gustaría que pongan un alto al director de la Francisco Morazán. Trata pésimo a la gente, se llama Francisco Herrera. El director de la Francisco Morazán no tiene educación, trata mal a la gente, súper mal, súper mal. ¿Usted hará intervención también dentro de este colegio, señor? Vamos a revisar la denuncia que recibimos ayer y seguiremos el procedimiento que se establece, que son las audiencias de descargo para estos directores de centros grandes. La Francisco Morazán es el centro básico más grande del departamento del Paraíso. Y obviamente, entonces habrá intervención, señor. Efectivamente. Buenas tardes, ministro. Mi denuncia es para el Instituto Departamental de Oriente porque no le han entregado el título a mi hermana. Ella se graduó el año pasado y a todos le entregaron el título. Y solo a ella no, y solo saben decir que más mañana, y al sol de hoy no se lo han entregado. Y pienso que es una irresponsabilidad de la institución porque mi hermana quiere buscar empleo y no puede por la falta de su título. Quiero saber, ministro, cómo puede ayudarme. Yo le sugiero que llame a la línea 104 entre las 9 y las 5 de la tarde para dejar la información. Si pudiera enviar la información por escrito a la dirección departamental, sería mejor. Voy a hacer algo que nunca hago y es dar mi número al aire. Para mensajes. Al aire su teléfono. Sí, ¿por qué no? Si es mi trabajo. Qué importante, anótelo usted, por favor, allá en su casa de habitación. ¿Cuál es, señor ministro? Mensajes 9800-2273. 9800-2273, 9800-2273 para que haga sus denuncias. Señor ministro, tengo más mensajes acá. Lamentablemente, usted tiene que irse, voy a leerse de manera rapidito. Nos gustaría que en el centro básico de Cuyalí, el Paraíso, nos ayuden a que se abra un bachillerato. Existen suficientes alumnos. Eso es completamente viable. Señor ministro, aquí en Santa María Jamastrán los maestros exigen proyectos caros y uniformes debidos. Somos pobres, en especial la maestra Gladys Rodríguez, muy exigente.
Ahí está el número que les di para que me envíen un mensaje y así yo tener la posibilidad de apoyarles directamente. Señor ministro, tengo muchos mensajes, no los leeremos porque usted su tiempo es oro. Mucho le agradezco por acompañarnos, para mí es un privilegio. Estamos en contacto, oiga. Gracias y felicidades nuevamente por la agilidad del formato de su entrevista y espero que haya servido de orientación principalmente para los padres que terminan siendo víctimas del mismo Estado, el Estado que debería ser el promotor y el que atraiga a los jóvenes en lugar de expulsarles algunas veces con algunas actitudes incorrectas por parte de los que administran los centros educativos. ¿Y de dónde sale tanta intención por implementar tanto orden? Se me escapaba. ¿No tiene miedo que de repente unos 500 maestros lo agarren, señor ministro, y lo secuestren? Usted ha implementado mucha orden, es muy importante, y porque ya no veo protestas desde hace meses acá en Honduras. Hay que proteger al profesor bueno, que son la mayoría. Igual que otros fenómenos sociales, no toda la gente es mala. La mayoría de los profesores son buenos, hacen su trabajo, a esos tenemos que respaldar. Cuando combatimos a los que no quieren hacerlo bien, lo que estamos haciendo es protegiendo al maestro bueno y a la familia. Y ese es nuestro trabajo. A los niños casi nadie los protege, a veces ni los padres saben de los derechos que tienen sus niños. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer. Y mientras tenga la posibilidad de servir a Honduras desde esa secretaría, lo haremos con la misma intensidad. Y eso se lo queremos transmitir a todos los que trabajan en educación. Vamos por los derechos de los niños, que son el presente y el futuro inmediato de este país. Y sin temor, y por supuesto que quienes se rebelan son los que no están de acuerdo a establecer el orden y a cumplir con las leyes. Lo veo a partir de las 5 de la tarde hoy, en la última edición de Punto Joven, porque precisamente podremos hacer una repetición de este importante programa con el señor ministro. Lo veo a usted a partir de las 5 de la tarde. Cerramos esta edición gracias a nuestros protagonistas, señor ministro de Educación Marlon Escoto, su staff que lo acompaña, los maestros, a nuestro camarógrafo Henry Sosa, y en controles Fernández Aguirres y Oscar Barahona. Con humildad les saluda Jorge Luis Medina. El secreto del éxito está basado en respetar 10 mandamientos escritos en la Biblia. Lo veo a las 5.